La vida independiente de México no fue nada sencilla. Prácticamente desde el primer día, los diferentes grupos de poder se levantaron unos contra otros para hacerse con el control presidencial y beneficiar sus propios intereses en lugar del bienestar general. Las pocas riquezas que había eran altamente codiciadas y era difícil generar más riqueza, ya que prácticamente a nivel mundial estábamos vetados por ser malos pagadores. Desde la expulsión de los españoles durante la independencia, el fracaso de las intervenciones francesas y los problemas para liquidar las deudas con Gran Bretaña, las relaciones con toda Europa estaban suspendidas y la situación con los Estados Unidos desde la intervención era más o menos similar. No había dinero en el país para desarrollar negocios y tampoco había quien quisiera prestarnos. Si algo debe reconocérsele a Porfirio Díaz fue que rápidamente se dio cuenta del factor común para unir a todos los bandos, ya fueran conservadores, liberales, nacionales, extranjeros o retractores de su gobierno, y ese factor común era el dinero. Hábilmente usó su posición de poder para crear concesiones multimillonarias, especialmente diseñadas para los extranjeros, atrayéndolos una vez más al país. En cuanto a sus seguidores, para mantenerlos fieles a él, les otorgó importantes contratos de construcción, licencias para operar negocios sin pagar impuestos y usualmente concedía puestos en alguna dependencia gubernamental. Con sus principales oponentes políticos, aplicaba una técnica similar. A través de matrimonios arreglados o sociedades empresariales, lograba resolver todas las disputas existentes. La facilidad para hacer negocios sin esfuerzo y el crecimiento económico resultante redujeron los conflictos de poder. Ya no había necesidad de luchar para adueñarse o conservar riquezas. De hecho, cada vez había más de dónde tomar. Las viejas disputas elitistas ya no se arreglaban en el campo de batalla, sino en el Jockey Club, un exclusivo punto de reunión de la burguesía para cerrar negocios, edificio mejor conocido como la Casa de los Azulejos. Valiéndose de su poder político absoluto, Díaz también creó empresas personales, con lo que amasó una enorme fortuna. Su primera empresa la creó en 1881, cuando mientras ocupaba un puesto en el Congreso, obtuvo la concesión para construir la Compañía Limitada de Canalización y Desagüe de la Ciudad de México. Esta compañía tenía el fin de evitar las constantes inundaciones de la Ciudad de México, haciendo un enorme canal hasta el estado de Hidalgo, que desaguaría todos los lagos, ríos y pantanos cercanos a la capital mexicana. Con la información exclusiva del trayecto que seguiría el canal, los aguzados hombres de negocios del gobierno empezaron a comprar todos los todavía cenagosos terrenos que más adelante se desecarían para crear exclusivos fraccionamientos, disparando sus inversiones. Además, sabiendo el trayecto del canal, compraron antes que nadie los terrenos aledaños por donde pasaría para crear enormes campos de cultivos que serían irrigados por las mismas aguas del canal. Por si fuera poco, Díaz creó a su vez otra compañía, llamada Compañía Eléctrica e Irrigadora en el estado de Hidalgo, la cual usaría las aguas del canal para generar energía eléctrica. Así, de la manera más viva posible, Díaz otorgó todos los cuerpos de agua de la Ciudad de México para la explotación exclusiva de su empresa, la cual gozaría de 30 años de exención de impuestos y estaría libre de derechos de importación, transportación, traslado, consumo y gastos municipales. También, todas las bienes raíces, maquinaria y trabajos gozarían de los mismos beneficios. Además, se otorgó asimismo recursos públicos para acelerar la construcción del canal, y poco más adelante se condonó cualquier tipo de deuda adquirida con el gobierno. Díaz fue a los Estados Unidos para buscar inversores para sus compañías, pero la prensa de aquel país, mucho más avispada que la local, rápidamente publicó en todos los medios posibles los potenciales conflictos de interés que implicaba invertir en las empresas de Díaz, dañando irremediablemente su proyecto y teniendo que volver al país sin un solo centavo, pero con una invaluable lección que aplicaría el resto de su vida: evadir a toda costa el escrutinio público de sus propios negocios. Consciente del daño que podría causarle a sus finanzas, Díaz se convirtió en un maestro del sigilo empresarial. Díaz, durante su receso de 4 años de la presidencia, de 1880 a 1884, fue miembro fundador del Banco Mercantil Mexicano, donde además era accionista. Lo malo es que en ese momento el Banco Rey era el Banco de Londres, México y Sudamérica.
Para evitar la competencia, usó su influencia política para fusionar ambos bancos, y aunque valientemente el Banco de Londres, México y Sudamérica resistió todos los embates legales, su unión se dio sin una sola objeción una vez que se supo que Díaz ocuparía nuevamente la presidencia en 1884. Así se creó el Banco Nacional de México, inconmensurablemente útil a su persona y a su gobierno. Otros bancos incursionaron más adelante en tierras mexicanas, pero eso sí, convirtiendo primero a Porfirio Díaz en uno de sus accionistas. Díaz también se otorgó a sí mismo grandes latifundios mineros en el norte y sur del país, fundando la Compañía de las Minas de Cinabrio. Esto es, un mineral con una antigua alta demanda para la producción de instrumentos, medicinas y pinturas. También fundó la Compañía de las Minas de Oro del Cerro Colorado S.A. y una vez que produjo buenas cantidades áuricas, Díaz decretó la adopción del patrón oro en México el 25 de marzo de 1905, provocando la devaluación de la moneda nacional en 50%, la caída generalizada de los sueldos de todo el país y una grave crisis, pero eso sí, sus minas se revalorizaron alcanzando máximos históricos. De hecho, posiblemente, la creación del centenario, la moneda de oro que festejaba los 100 años de independencia de México, también le generó grandes dividendos. Además de ser accionista de diversas mineras, Díaz también creó algunas compañías agrícolas, y aunque parecía un negocio seguro, la muerte prematura de sus principales socios lo obligaron a abandonar dicha empresa. Otra de sus estrategias fue favorecer la creación de monopolios como la dinamita, hule, petróleo, papel o cigarrillos y convertirse en accionista anónimo. Así, ya no se debía preocupar de la administración de las compañías. Díaz llegó a decir en 1908 que si no abandonaba la presidencia era porque implicaría la caída de muchas de las acciones empresariales de México, de las que él era socio. Es posible que Díaz supiera de lo inevitable de la Revolución Mexicana, pues apenas 11 días antes de que estallara, vendió varias de sus compañías, aunque finalmente tuvo que exiliarse sin haber logrado deshacerse de todas sus propiedades. Sus vastas acciones le ayudaron para darse una vida de lujo en el exilio, incluso realizando varios viajes exóticos, y lo opaco de sus transacciones seguramente le insuflaron el sentimiento de haber cometido el crimen perfecto, del que nadie nunca se enteraría, pero dejó pistas en todos lados. Esta es la historia del liberal Porfirio Díaz, que en algún punto se convirtió en todo lo que una vez luchó. Su régimen estuvo marcado por el favoritismo y el amigazgo, favoreciéndose a sí mismo y a un puñado de conocidos y dejando descaradamente en la inopia al 90% de la población mexicana, aunque finalmente la última opinión la tienes tú. Así que, ¿qué piensas al respecto? Para Mainwatchers, yo soy Snooty Aaron. Nos vemos todos los martes y jueves a las 8 p.m. por el canal Mainwatchers de YouTube. Y también te esperamos en nuestra página de Facebook, Mainwatchers. Hasta la próxima.